Leemos la segunda y última parte del capítulo 3 del volumen 5 de la biografía completa de Srila Prabhupada. Este capítulo lleva por título Construiré un templo maravilloso para ustedes. Durante el lapso en que Prabhupada estuvo ausente de Vrindavan, los devotos no pudieron persuadir al señor S. para que otorgara un permiso legal a ISKCON para ocupar el terreno. Una y otra vez, Prabhupada le había dado indicaciones a su discípulo de origen hindú, Kshirodakshayi, para que de una buena vez consiguiera del señor S. un contrato. Kshirodakshayi le suplicó al señor S., pero viendo su indecisión habló con la señora S. y luego con ambos. El señor y la señora S. acordaron que, ya que no podían decidirse, debían someter el asunto al juicio de la mismísima Srimati Radharani. La señora S. le pidió a Kshirodakshayi que tomara 2 pedazos de papel y escribiera sí en uno y no en el otro. Los doblaron y los pusieron ante la deidad familiar de Radha Krishna. Luego le pidió a Kshirodakshayi que tomara uno de ellos. Kshirodakshayi así lo hizo, y en presencia del señor y la señora S. y de Radha y Krishna, abrió el pedazo de papel en el que estaba escrito sí. Cuando Prabhupada oyó la noticia, se puso muy contento. Estoy especialmente contento contigo porque obtuviste el terreno de la familia S. para Krishna. Ahora cooperemos para construir allí, en Vrindavan, un maravilloso centro. En marzo de 1972, Prabhupada regresó a Vrindavan para firmar la escritura con el señor S. y para realizar la ceremonia. Con el permiso de los Goswamis del templo Radha Damodar, solicitó que se les asignaran instalaciones a sus discípulos para que ellos pudieran tener un lugar donde vivir mientras el templo de Raman Reddy estuviera en construcción. Yamuna recuerda: ocurrió que la mañana en que los Goswamis iban a firmar el acuerdo con Prabhupada para usar los cuartos de Radha Damodar, se cortó la electricidad. El secretario de Prabhupada tenía solo una máquina de escribir eléctrica. Entonces le recordé a Prabhupada que yo estaba entrenada en escribir en caligrafía y tenía mis lápices conmigo. De inmediato Prabhupada redactó el escrito que quería. Yo lo llevé a otro cuarto, me senté y escribí a mano un contrato con tafilete de oro en todas las mayúsculas. Al cabo de 15 minutos se lo presentamos a Srila Prabhupada. Ante los Goswamis, Prabhupada sostuvo el documento con placer y dijo: tan solo vean, mis discípulos son expertos en todo. A partir de ese momento, los devotos podrían residir en el piso superior al que se encontraba su cuarto en el templo Radha Damodar, y también tendrían acceso a dicho cuarto para asearlo. Prabhupada sintió que esta era una gran ocasión. Había algo por escrito para conservar sus habitaciones del templo Radha Damodar. Para cerrar la transacción concerniente al terreno de Raman Reddy, Prabhupada y el señor S. se reunieron en los tribunales de Mathura, donde completaron las formalidades en presencia de los abogados. Prabhupada consideró que por la gracia de Krishna había conseguido un buen terreno en Vrindavan. Por este motivo, les escribió a sus secretarios de la Junta de Gobierno de Estados Unidos y les pidió que enviaran cuantos hombres fuera posible para ayudar en el nuevo proyecto. Describió sus intenciones de erigir un centro de primerísima categoría para revivir la vida espiritual de Vrindavan en nombre de Rupa y Jiva Goswamis. Prabhupada le dijo a Kshirodakshayi: en esta ocasión quiero que se prepare una gran cantidad de prasadam. Debemos invitar a todas las personas de Vrindavan para que vengan a tomar prasadam. 2 días más tarde, con una asistencia de 100 personas, Prabhupada celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra en Raman Reddy. Una vez más descendió al pozo ceremonial y colocó la deidad de Ananta, sobre cuya cabeza se apoyaría el templo.
Pero más tarde esa noche el terreno fue atacado. Una anciana viuda hindú con fama local de sadhu se enojó con el señor S por no darle a ella el terreno, el cual le había pedido en más de una ocasión. Durante la noche, la mujer envió unos gundas para desmantelar la primera piedra y desacralizar el pozo, que ese mismo día había sido llenado con flores y objetos religiosos. Los gundas excavaron el pozo, tiraron basura en él y robaron el cartel que anunciaba los nuevos propietarios del terreno. Prabhupada estaba en su cuarto del templo Radha Damodar cuando escuchó lo que había sucedido. Se enojó y les dijo a sus discípulos que le mostraran la escritura a la policía. Esa noche varios policías vigilaron el terreno y cuando volvieron los gundas contratados, la policía los detuvo y les advirtieron que si volvían a causar más problemas serían arrestados. Y así fue como terminó el incidente. Prabhupada dijo en varias ocasiones que al volverse devoto, uno gana muchos enemigos. El incidente sirvió también para confirmar la convicción de Prabhupada. La toma de posesión por parte de ISKCON del terreno debía ser seguida tan pronto como fuera posible por la construcción de un templo. Al menos debían cercar el terreno con un alambrado, construir pequeñas cabañas y vivir allí mientras se preparaba la construcción del templo. Tejas evoca: «Este será el templo de Krishna Balaram», dijo Prabhupada. Nosotros realmente no sabíamos lo que estaba pasando. Todos pensábamos en algo lejano. Era un barrio alejado, Raman Reti. No había nadie allí. Era un lugar muy aislado y había muchos dacoits por la zona. Pensamos, si vamos a tener un templo aquí, nadie vendrá. Pero Prabhupada dijo, donde sea que esté Krishna, todos irán. El secretario de Prabhupada, Shyamasundar, le escribió a un hermano espiritual acerca de la propiedad recién adquirida en Vrindavan. Más temprano ese día, antes del desayuno, Prabhupada recorrió la media hectárea de terreno de Raman Reti, donde Krishna solía jugar con sus amigos en el bosque. Este terreno se encontraba a unos 10 minutos caminando desde Radha Damodar. Prabhupada midió el terreno con la soga de su mosquitero. Regateó, dibujó los planos, redactó el contrato, fue ante los tribunales de Mathura y firmó, selló y entregó el documento en un instante. Prabhupada me pidió que te pidiera que vengan inmediatamente a la India al menos 50 devotos de Estados Unidos. Al menos tenemos un programa sólido en la India. Enormes proyectos en Mayapur, Vrindavan y Bombay. Todas las tierras fueron adquiridas, ya está todo organizado y todo lo hizo Prabhupada. Pero solo unos pocos de nosotros estamos aquí para luchar con una inmensa tarea, la más grande por mucho de nuestra asociación, la de construir en esos 3 lugares, y créeme que estos 3 proyectos son más queridos para Prabhupada que ningún otro. Durante el mes que Prabhupada estuvo fuera de Bombay, se había ido el 10 de febrero, se hizo debidamente el pago de 50.000 rupias. Con demoras al principio, unos pocos devotos se mudaron al terreno de Juhu y vivieron en una carpa. Durante las noches, las ratas y los mosquitos perturbaban el sueño de los devotos. Mientras trataban de quitar las altísimas malezas, encontraron botellas vacías de bebidas alcohólicas y aguas residuales. Sin la presencia de Prabhupada, los ánimos decayeron. Con posterioridad, Brahmananda Swami regresó de Calcuta, donde había estado con Srila Prabhupada. Brahmananda Swami estuvo colmado de inspiración y les dio a los devotos de Bombay un nuevo ímpetu. Tendrían que limpiar el terreno y levantar de inmediato un pandal. Brahmananda Swami nunca había organizado un programa de pandal, pero contrató a un capataz para que levantara varios chatai, casas hechas con hojas de palma para los devotos, y una carpa para el festival. Sin embargo, incluso antes de que la construcción pudiera comenzar, los devotos tendrían que limpiar el terreno a conciencia. El señor Sethi
Un vecino y miembro vitalicio contrató un equipo de trabajadores para cortar la hierba y la vegetación, y varios miembros vitalicios y amigos de Bombay también colaboraron. El señor N ofreció su ayuda enviando a uno de sus asistentes, el señor Matar, para que organizara a los trabajadores en la labor de limpieza. Los devotos también trabajaron en preparación para el regreso de Prabhupada. Sisi Radha Ras Bihari llegaron a Hare Krishna Land en un taxi, viajando sobre el regazo de varios devotos. Ya se habían mudado antes, y esta vez su residencia era una carpa. Primero fueron para estar con los devotos de Bombay durante el programa de Pandal que se había organizado en Cross Maidan, en el centro de Bombay. En esa oportunidad hubo una procesión hasta la playa Chowpatty, y cuando los devotos llegaron, Radha Ras Bihari, bellamente vestidas, decoradas e instaladas sobre un palanquín ornamentado, los estaban esperando. Krishna era de mármol blanco y sostenía una flauta de plata. La mano derecha de Radharani, con la palma hacia adelante, ofrecía una bendición. Eran sumamente hermosas. Luego de su primera aparición en Chowpatty, Radha Ras Bihari se mudaron al edificio Akash Ganga, donde poco a poco los devotos establecieron un estándar correcto de adoración a la deidad. Cuando Prabhupada dio orden de que Radha Ras Bihari debían ser trasladadas a Juhu tan pronto como se hiciera el pago, algunos devotos lo cuestionaron. ¿Por qué tendrían que mover a las deidades antes de que las instalaciones fueran las apropiadas? ¿No deberían esperar hasta que el templo estuviera construido? Una vez que la deidad esté instalada en una propiedad, nadie la sacará de allí, respondió Prabhupada. Más que nadie, Prabhupada era consciente de lo que es la adoración apropiada para Radha Rasa Bihari. Pero su énfasis en ese punto era asegurar el terreno. ¿Cómo, si no, fue su razonamiento, podría finalmente darle a Radha Ras Bihari un trono y un templo digno de reyes, a menos que ellas mismas fueran primero establecidas con todo derecho como propietarias de Hare Krishna Land? La llegada de Radha Ras Bihari a Juhu significaba también mayores dificultades para los devotos, ya que ellos debían entonces desplegar un enorme esfuerzo para mantener la puja matutina y cocinar a diario 6 ofrendas en una precaria cocina. Incluso la carpa de Radha Ras Bihari era muy débil y se sacudía con el viento. Sin embargo, Srila Prabhupada consideró la mudanza como una táctica trascendental y necesaria. Tuvo la certeza de que todos los involucrados, él mismo, los dueños del terreno, la municipalidad de Bombay, aceptarían que la tierra le pertenecía a Krishna, puesto que él ya estaba viviendo allí. Como le estaba pidiendo al Señor Krishna mismo que aceptara esos inconvenientes, le oró a la deidad: «Mi querido Señor, por favor, quédate aquí y yo construiré un hermoso templo para ti». En el momento en que Prabhupada volvió a Bombay, Radha Ras Bihari estaban instaladas en el escenario del Festival del Pandal. La audiencia no fue tan grande como si se hubiera realizado en el centro de Bombay, no más de 500 personas por noche, pero Prabhupada estaba satisfecho. Este festival era en su propiedad y esto era solamente el comienzo. Todas las noches, Prabhupada daba discursos en el Pandal y estaba presente en el Kirtan y en el Arti ante Radha Ras Bihari. Panchadravida Swami había obtenido donaciones para 5 toneladas de dal, arroz y harina, y los devotos cocinaban suficiente khichdi como para servir prasadam gratis a 125 personas todos los días. Por las noches, Prabhupada mismo distribuía jálaba del plato de las deidades y la gente, incluyendo a los comerciantes bien establecidos y sus esposas, empujaban para adelantarse y recibir su prasadam. A Prabhupada le gustaba tanto el festival que les pidió a los devotos que mantuvieran la carpa para un festival permanente. Prabhupada vivía en una carpa instalada en el terreno, al igual que los demás devotos, hasta que un señor, de apellido Acharya, uno de los inquilinos más favorables que vivían detrás de la propiedad, lo invitó a quedarse en su casa. A los pocos días de su llegada a Juhu, Prabhupada ya estaba listo para la ceremonia de instalación de la primera piedra.
otra táctica para asegurar la posesión de la tierra. Pero era más que una táctica, ya que quería que el templo se construyera lo antes posible. Radha Rasbihari no debían permanecer de pie en una carpa, sino que debían estar protegidas por una simhasan de plata y madera de teca que debía estar posada sobre un altar de mármol. Debían estar rodeadas por deidades de las dos gopis, Lalita y Vishaka, y su templo debía tener cúpulas de mármol de más de 30 metros de altura. Todos los días la gente acudiría a miles para tomar darshan y prasadam. Una mañana, en medio de las festividades, los devotos de Hare Krishna Land se unieron a Prabhupada en una ceremonia sencilla de instalación de la primera piedra. Excavaron un profundo pozo ceremonial y lo rodearon de ladrillos. Prabhupada descendió y colocó la deidad de Shesha. Luego, sentado sobre una sencilla plataforma, acompañó el kirtan tocando un gong de bronce mientras los devotos, uno a uno, llegaban hasta él y arrojaban tierra al pozo hasta llenarlo. Mientras eso sucedía, el humo del fuego de sacrificios se elevaba hasta el cielo. Prabhupada estaba indignado porque Brahmananda Swami había accedido a pagar a los contratistas 40.000 rupias para la construcción del pandal. Era la misma historia de siempre. Los tontos discípulos occidentales engañados. Prabhupada se rehusó a pagar. 4.000 rupias sería más que suficiente. Cuando los contratistas fueron a verlo, les dijo que tenía poco dinero y que tendrían que satisfacerse con 4.000 rupias. Protestaron, pero Prabhupada se enojó e insistió. «Acéptenlo, están sacando una ganancia del 500%. Tan pronto nos ven», diría más tarde, «piensan, estos americanos tienen dinero. Nuestro interés es seguir en la India. Pero de todo el dinero que gastamos, el 50% se desperdicia porque ustedes, los estadounidenses, no tienen experiencia. ¿Qué podemos hacer? Los hindúes quieren su dinero y saben bien cómo engañar». Durante el festival Pandal, los vecinos del fondo del terreno, los que ocupaban viviendas de arriendo, se molestaron porque los kirtanas se oían por los altoparlantes. Ya estaban molestos con el hecho de que el propietario, el señor N., se demoraba en arreglar los edificios y muchas veces los dejaba una semana entera sin agua antes de arreglar las cañerías. De repente se vieron forzados a vivir con más de 20 devotos norteamericanos y eso solamente aumentó su malestar. Algunos vecinos eran cristianos conversos y no tenían simpatía por el Vaishnavismo. Incluso temían que sus hijos fueran convertidos otra vez al hinduismo. Algunos se quejaron de que los devotos invadían su privacidad. Otros criticaban a los devotos porque discutían entre sí. Y otros criticaban porque hombres y mujeres solteros vivían juntos, aunque en cuartos separados. Sin embargo, unos pocos vecinos lograban ver que los Vaishnavas occidentales desplegaban sus más sinceros esfuerzos por adorar a Radha y a Krishna. Pero ninguno de ellos criticaba a Prabhupada. Entonces, cuando él estaba presente, los calmaba y resolvía cualquier problema, aunque sabía que cuando se fuera, la situación podía fácilmente volver a complicarse. Prabhupada planeaba una extensa gira mundial hacia el este. Australia, Japón, Hawái, Estados Unidos y quizá México y Europa. Estaría en ella medio año y luego retornaría a la India y esperaba que en Bombay las cosas siguieran con tranquilidad sin su presencia. Unos pocos días antes de la partida de Prabhupada, Madhudvisa Swami se quejó. «No me siento muy entusiasmado aquí. Creo que necesito un cambio». Prabhupada le preguntó a dónde quería ir y Madhudvisa Swami le respondió que estaba pensando en Australia. Prabhupada dijo, «Sí, yo iré allí, ven tú también». Brahmananda Swami le contó a Prabhupada que en su ausencia la prédica se estaba deteriorando en Nairobi. Prabhupada estuvo de acuerdo en que debía regresar a los deberes que allí lo aguardaban. Nuevamente, Prabhupada tenía que elegir un nuevo administrador para Bombay y esta vez eligió a Giriraj,
un joven brahmachari y predicador líder en hacer miembros vitalicios para ISKCON. Prabhupada razonó que, ya que la esencia de la administración era obtener donaciones y reclutar miembros vitalicios, y Giriraj era experto en eso, aunque fuera joven y no tuviera experiencia, tenía las cualidades más importantes. Además, ya había advertido que Giriraj era un muchacho sencillo y estaba sumisamente dedicado a ayudarlo a desarrollar Hare Krishna Land. Giriraj rememora. Srila Prabhupada dijo, ¿lo harás, Giriraj? Yo dije, sí, Srila Prabhupada, lo que usted diga. Yo no estaba muy contento con eso, pero entendí que uno debe estar rendido al maestro espiritual y por lo tanto haría lo que fuera que él me indicara. Por eso acepté. Prabhupada dijo que una buena administración significaba que lo que hubiera que hacer, yo debía hacerlo. Así de simple. Más tarde fui a ver a Srila Prabhupada, que estaba sentado detrás de su escritorio. Me dijo, ahora toda la responsabilidad recae sobre ti. Hice un gesto de dolor al oír eso, porque no estaba acostumbrado a tener responsabilidades. Durante la estadía de Prabhupada en Bombay, Hans Kielman, un joven arquitecto holandés, vino a escuchar las clases y se interesó en la conciencia de Krishna. Prabhupada lo convenció de hacerse devoto y ayudar a construir la ciudad Hare Krishna en Bombay. Bajo las instrucciones de Prabhupada, Hans comenzó de inmediato a hacer bosquejos arquitectónicos de los edificios. Hans evoca. Prabhupada dijo, ahora escucha cuidadosamente. El Señor Krishna te ha enviado aquí. Debes diseñar 3 templos para Él. Debes hacerlo con gran sinceridad y no tener miedo. Yo estaba rendido por completo. Ese momento fue realmente extático para mí. Él tenía un montón de fotografías sobre su escritorio y me las dio diciendo, míralas. Las miré. Eran fotos del nuevo templo Govindaji de Vrindavan. Dijo, quiero que hagas un diseño como este. Le pregunté, ¿cuán grande, Srila Prabhupada? Me dio un pedazo de papel y me pidió que dibujara en él. Luego me dio las fotos, un lápiz y una regla. Me llevó al cuarto contiguo y me pidió que me sentara a la mesa. Pradyumna estaba allí con todos sus libros sánscritos. Shyamasundar Sundar estaba escribiendo cartas a máquina. Y de repente yo estaba en medio de ellos, dibujando. Prabhupada le dijo a Giriraj y a los demás que tendrían que recaudar 64 lakhs de rupias para la construcción. Los devotos no tenían idea de cómo obtendrían siquiera una fracción de esa cantidad, pero Prabhupada les dio algunas ideas. Les habló de hacer una lista de personas influyentes usando el sistema Bent Nama, por el cual la gente compra el uso de una habitación de por vida y otras maneras. Pero el paso inmediato era conseguir el terreno. Tenían la posesión de la tierra, pero antes de construir debían tener la escritura o un contrato con todas las formalidades. El señor N ya estaba retrasando en la entrega, motivo por el cual Prabhupada le pidió a Giriraj que lo presionara para que cumpliera con el acuerdo escrito y entregara la escritura de una vez. En la última clase dada en Bombay, Prabhupada habló de los 6 Goswamis de Vrindavan y el éxtasis agridulce de tener ansias por estar con Krishna. Algunos devotos consideraron que Prabhupada había tocado ese tema porque él mismo iba a marcharse por un largo tiempo. Al día siguiente, en el aeropuerto, hubo una alegre despedida mientras Prabhupada esperaba su vuelo para Australia. Sentado en el salón VIP, rodeado de devotos, miraba la forma en que Madhu Dwi Swami dirigía el extático kirtan. Si siguen haciendo kirtanas como este, les dijo, nuestro proyecto de Bombay tendrá éxito. Cuando vio que la señora N había ido a despedirlo, exclamó, «Vaya, señora N, usted también está aquí. Se está volviendo una de nosotros». Prabhupada tenía la extraordinaria capacidad de aportar una visión espiritual a la realidad física, de trocar una parte del mundo material en energía espiritual, de tal suerte que incluso una persona común pudiera percibir la realidad espiritual.
Ese era el esfuerzo constante de Prabhupada. A menudo, el trascendentalista tiene miedo de tratar con el mundo material porque teme que pueda verse debilitado en el plano espiritual. Por lo tanto, las instrucciones védicas le advierten al trascendentalista que evite relacionarse con el dinero y las personas materialistas. Pero Prabhupada, siguiendo los principios enseñados por Srila Rupa Goswami, vio que todo lo material tenía el potencial de ser usado en el servicio a Krishna y podía así recuperar su naturaleza espiritual. Siguiendo este principio, todo devoto experto, aunque en apariencia esté actuando dentro de la esfera material, puede permanecer siempre en contacto con la energía espiritual. Y para tal devoto, nada era material. En las escrituras védicas, el gran devoto Narada Muni, debido a su habilidad para convertir materialistas en devotos, recibe el nombre de Chintamani, piedra de toque. Así como se dice que una Chintamani puede convertir el hierro en oro, así Narada puede transformar un cazador bestial en un Vaishnava puro. Y así como Narada es glorificado en los Vedas por esas hazañas en épocas pasadas, así Srila Prabhupada es una potente piedra de toque de la era actual. Una y otra vez mostró esta característica al aplicar sin desviación la conciencia de Krishna. Podía transformar a un materialista en un devoto completamente renunciado y activo del Señor. Y en ese punto, después de reclutar una cantidad de devotos del bando de Maya, quería ocuparlos en transformar, tanto como fuera posible, el mundo material en espíritu viviente. Mediante sus trascendentales y visionarias palabras, intentaba convertir piedras y energía humana en templos gloriosos espirituales. Si bien los materialistas ambiciosos a veces critican a los trascendentalistas por ser improductivos, Prabhupada, debido a su actividad constante, nunca podría ser acusado de ello. Por el contrario, la gente solía criticarlo y decir que era un capitalista vestido de sannyasi. Sin embargo, tales críticas nunca amedrentaron a Prabhupada. Él cumplía los deseos de los acharyas previos. Había escrito esa conclusión en su Srimad Bhagavatam incluso antes de llegar a Estados Unidos, en 1965. Por lo tanto, todos los sabios y devotos del Señor han recomendado que el arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología y todas las demás ramas del saber deben ser pura y exclusivamente aplicadas al servicio del Señor. Prabhupada quería convertir cantidades significativas del mundo material en mundo espiritual. En su intento de construir una ciudad espiritual en Juhu, se dio cuenta de que estaba lanzando un ataque de enormes proporciones contra Maya. En cuestión de unos pocos meses, muchas complicaciones y dolores de cabeza ya habían perturbado sus planes y aún vendrían más. La batalla recién estaba comenzando. A veces, los discípulos de Prabhupada encontraban que el trabajo era agotador y estresante, quedaban confundidos. Habían ido a la vida espiritual buscando felicidad, no ansiedad. La presencia de Prabhupada y su aliento constante los ayudaba a mantenerse firmes. Él sabía que una vez que probaran la dedicación desinteresada a Krishna, ya nunca aceptarían nada menor. Los alentaba recordándoles las palabras de los predecesores espirituales tales como Bhaktivinoda Thakur, quien dijo: «Las dificultades sufridas en el curso de tu servicio devocional yo considero que son la mayor felicidad».